Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los cambios en la colonia durante el siglo XVIII. Para comenzar, durante el siglo XVIII la dinastía de los Borbones se hizo cargo de la dinastía española. ¿Bien? ¿Por qué? A ver si nos acordamos un poco de esto. Había un personaje dentro de lo que eran los Austrias, ¿bien? De la dinastía de los Habsburgos teníamos los Austrias mayores y los Austrias menores. Dentro de los Austrias menores teníamos a Carlos II, o mal llamado el hechizado pobre. ¿Bien? Sabemos que con Carlos II se termina la dinastía de los Habsburgos, justamente porque había dejado su trono sin descendencia alguna, pero si no tenía descendencia, entonces, ¿quién iba a tomar el trono español? ¿Sí? Ahí es donde va a aparecer otro de nuestros grandes amigos, Luis XIV. Luis XIV era francés, ¿bien? No era español. ¿Qué pasó? Luis XIV sostenía que ellos tenían la descendencia directa hacia el trono español. Por lo tanto, va a plantear que quienes tienen que liderar ese trono van a ser justamente los Borbones. Es ahí que sostiene que su nieto, Felipe V, es quien debe liderar el trono español. Previendo que esta decisión podía llevar a la unión de Francia y España en un solo reino, Inglaterra, Holanda y el Imperio Alemán y Austria se aliaron en 1701 y se enfrentaron a Francia en la llamada Guerra de Sucesión. La guerra terminó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht y la victoria de Francia. De esta manera, quien asume el trono es Felipe V y le da lugar a la dinastía de los Borbones. Una vez iniciado el poder de los Borbones, bien, en la dinastía española, lo que intentan es recuperar el poder que había perdido la corona durante el siglo XVII. Por eso es que van a instalar una serie de reformas, sobre todo en la colonia americana, que se van a llamar las famosas reformas borbónicas. Bien, en estas reformas borbónicas, como podemos observar aquí en el mapa, ¿sí? Vamos a tener una reestructuración de lo que es el mapa de la colonia, pero lo más importante que son las medidas que habían tomado y los objetivos, bien, como fomentar la economía americana en beneficio de las coronas, o sea, las colonias debían proveer de alimentos y materias primas y consumir los productos españoles, proteger las posesiones españolas en América del avance de otras potencias europeas, establecieron nuevos impuestos y disminuyeron el poder de las élites locales que ejercían el gobierno colonial a fin de lograr un mayor control. Lo interesante también es de ver, durante este periodo, por supuesto, es que lo que se va a hacer es descentralizar para volver a centralizar. Nos acordamos que había dos virreinatos, el virreinato de Nuevo México y el virreinato del Perú. Bien, de esta manera, por diferentes factores externos e internos, se dan cuenta que tienen que, como dije antes, descentralizar para volver a centralizar. Es ahí que en 1776 lo que vamos a tener es la creación del virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Anteriormente, en el virreinato del Perú, una de las mayores, podríamos decir, lugares centrales y que va a tener lugar en lo que son las economías regionales, de sobre todo lo que es hoy nuestro territorio argentino, era el Potosí en Perú. Bien, eran las minas de oro. No nos olvidemos que durante todo este periodo el mercantilismo era la política económica que utilizaban las potencias europeas, que era la extracción de metales preciosos a gran escala, y que estos metales preciosos nos traían justamente de América, de la mina del Potosí. El puerto, durante el virreinato del Perú, era el puerto de Lima. Todo salía por el puerto de Lima. Entonces, las economías regionales estaban destinadas a el puerto de Lima. Buenos Aires, lo que nosotros conocemos hoy, era como que había quedado de alguna manera marginado. ¿Bien? Porque no tenía de alguna manera un interés por parte de la colonia. Todo se centraba en el puerto de Lima, porque es desde ahí donde salía todo hacia España. ¿Bien? Y porque estaba justamente cerca de lo que eran las minas del Potosí. Entonces, de esta manera vamos a ver que las diferentes economías regionales se acomodaron, ¿bien? O se ayornaron, mejor dicho, a las circunstancias que se daban en ese momento. Cuando se da la creación del virreinato del Río de la Plata va a pasar algo muy interesante. El puerto que comienza a funcionar es el puerto de Buenos Aires. Bien, acá en 1778, con estas reformas borbónicas, se va a dar la ley del libre comercio.
Bien, entonces, ¿qué va a permitir? Que justamente el puerto de Buenos Aires pueda comerciar directamente con el puerto de Cádiz de España. Entonces todo iba a salir por el puerto de Buenos Aires. Es ahí que las economías regionales que se daban hasta ese momento empiezan de alguna manera a cambiar, porque tienen que cambiar el círculo urbano del que se movían hasta ese momento. Antes todo miraba hacia Potosí, ahora todo va a comenzar mirando hacia lo que es el puerto de Buenos Aires. Algo para destacar son también los cambios sociales, ¿bien? Muchos europeos van a llegar como inmigrantes a lo que es el Virreinato del Río de la Plata y de alguna manera van a desplazar a los criollos que estaban en ese momento. Esto va a cambiar de alguna manera la situación social y va a crear diferentes tensiones sociales y malestares en lo que es el Virreinato del Río de la Plata. Y otro grupo muy importante que también veíamos el año pasado, que era justamente la misión de los jesuitas aquí en América. Si nos acordamos, cuando vimos Reforma Protestante, vimos que a partir del Concilio de Trento se había dado lugar a la formación de la Compañía de Jesús, que luego cumplió un rol muy importante, como vimos este año, aquí en América. Pero ¿qué pasa? Los jesuitas tenían una estrecha relación directa con el Papa y no tanto con el monarca, como fue Carlos III, bien, quien decidió de alguna manera, al no tener una respuesta por parte de estas misiones jesuitas, expulsarlos de la colonia. Con respecto a las tensiones sociales, también vamos a ver que en México y en Perú estas, de alguna manera, nuevas leyes, nuevas reformas que aplicaron los Borbones van a traer malestares sociales, bien, sobre todo en las comunidades indígenas que no iban a estar de acuerdo con estas reformas, y ahí es donde va a aparecer un líder muy importante que es Tupac Amaru, bien. Tupac Amaru, quien va a liderar estos movimientos, se va a declarar como el Gran Inca, con el nombre de Tupac Amaru, va a organizar estas revueltas y sobre todo va a pedir que a los aborígenes los liberen de lo que era la mita. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto de que los aborígenes tenían diferentes trabajos forzosos el año pasado, como la encomienda, la mita, el yanaconajo y el porteo? Bien, una de las cosas entonces que pedían era que sean liberados de estos trabajos forzosos. Tupac Amaru va a iniciar esta revuelta, pero va a ser derrocado justamente en 1781.